Policía acosa a La Roca. En el aeropuerto, segundos después su carrera está terminada. El fuego avanzaba como una bestia hambrienta, devorando todo a su paso. El humo negro se elevaba hacia el cielo nocturno de Oaxaca, formando una columna que parecía sostener las estrellas. Dwayne Johnson, conocido por todos como The Rock, con sus 52 años a cuestas y el rostro curtido por décadas de sol, permanecía inmóvil frente a su mezcalería en llamas. Las líneas de su frente se profundizaban bajo el resplandor anaranjado, mientras su imponente sombra se proyectaba, gigantesca y temblorosa, sobre el empedrado de la calle. «Papá, vámonos ya». La voz desesperada de Dallas, su hija, apenas penetraba el rugido de las llamas y el crujir de las vigas centenarias. Los bomberos dicen que puede colapsar en cualquier momento, pero Dwayne no se movía. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de obsidiana, reflejaban el baile frenético del fuego que consumía 15 años de su vida. Entre sus dedos fuertes, sostenía la llave de hierro forjado que abría la puerta principal, ahora inútil, ante una entrada convertida en un portal al infierno. «La caja, Dallas», murmuró con voz ronca, casi para sí mismo. «Está en el sótano. Los documentos de la empresa, las fotografías de tu madre, todo está ahí». Dallas tiró de su brazo con fuerza. «No vale la pena, papá, nada vale tu vida». Un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies cuando el techo de la destilería colapsó. Una lluvia de chispas se elevó al cielo como luciérnagas, enloquecidas. Dwayne cerró los ojos y por un instante el tiempo pareció detenerse. Recordó el día en que abrió Ciberseguridad del Maguey, cuando decidió combinar su empresa tecnológica con la tradición mezcalera, antes de que múltiples desafíos transformaran su vida. El director de seguridad del aeropuerto, ahora jefe de bomberos voluntario, se acercó corriendo. «Johnson, no podemos contenerlo más. El alcohol almacenado va a explotar en cualquier momento». Fue entonces cuando Dwayne tomó su decisión. Con un movimiento repentino, se liberó del sucinto agarre de Dallas, y antes de que alguien pudiera detenerlo, echó a correr hacia el edificio envuelto en llamas. «¡Papá!». El grito desgarrador de Dallas quedó suspendido en el aire, mientras Dwayne desaparecía a través del umbral ardiente, adentrándose en el infierno que había sido su vida y sustento durante 15 años. 15 años atrás, Dwayne Johnson había llegado a Oaxaca después de un exitoso período en Los Ángeles. Su vida como cofundador de una empresa de tecnología de ciberseguridad había sufrido un giro inesperado tras un incidente de abuso de autoridad en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Aquel día, un oficial lo había detenido sin justificación mientras esperaba su equipaje, exigiéndole identificación sin motivo aparente. «¿Por qué el señor está me abordando? Todos nosotros estamos aquí esperando nuestras maletas», había cuestionado Dwayne con firmeza pero sin agresividad. El incidente, captado en video por una periodista presente, se volvió viral en las redes sociales. Aquella experiencia transformadora lo llevó a buscar un cambio radical. Decidió expandir su negocio a México, pero de una manera que honrara la cultura local. Con su visión empresarial y su pasión por la autenticidad, compró un terreno en las afueras de Oaxaca y construyó una destilería de mezcal que integraba tecnología de punta con métodos tradicionales, llamándola Ciberseguridad del Maguey, un nombre que fusionaba sus dos mundos. «La tecnología y la tradición no son enemigas», solía decir mientras trabajaba junto a los maestros mezcaleros locales. «Ambas requieren precisión, paciencia y un profundo respeto por el proceso». Durante esos primeros meses, una jornalista investigativa llamada Ángela llegó a Oaxaca para hacer un reportaje sobre extranjeros que adoptaban tradiciones mexicanas. Quedó impresionada con el enfoque respetuoso de Dwayne y su genuino interés por la cultura local. Lo que comenzó como una entrevista profesional se transformó en una profunda conexión personal. Ángela y Dwayne se casaron un año después, y pronto nació su hija Dallas. Durante 5 años, construyeron juntos una vida que equilibraba el negocio tecnológico internacional con la producción artesanal de mezcal. Dallas crecía bilingüe y bicultural, fascinada tanto por las computadoras
como por los campos de agave. Ciberseguridad del Maguey ganó reconocimiento no solo por la calidad de su mezcal, sino también por su innovador sistema de trazabilidad digital que garantizaba la autenticidad de cada botella, combatiendo la falsificación que tanto daño hacía a los productores tradicionales. Pero la felicidad nunca duraba demasiado para Dwayne. Un día, mientras Ángela investigaba un caso de corrupción en la frontera sur, su vehículo fue emboscado. El ataque, supuestamente dirigido a silenciar su investigación, la dejó gravemente herida. Durante meses luchó por su vida en el hospital, mientras Dwayne dividía su tiempo entre cuidarla, atender a Dallas y mantener a flote ambos negocios. Ángela sobrevivió, pero las secuelas neurológicas fueron devastadoras. Ya no podía ejercer el periodismo y sufría episodios de desorientación y pérdida de memoria. Dwayne adaptó parte de la destilería como vivienda accesible para ella, contratando enfermeras y terapeutas, negándose a institucionalizarla a pesar de las recomendaciones médicas. «Somos una familia», insistía cuando los médicos sugerían opciones más prácticas. Y las familias permanecen juntas en las buenas y en las malas. Dallas, que entonces tenía 7 años, maduró rápidamente en este nuevo contexto. Aprendió a reconocer los días buenos de su madre, cuando podían leer juntas o pasear por los campos de agave, y a manejar los días malos cuando Ángela no reconocía ni su propio nombre. Fue durante uno de los periodos de lucidez de Ángela cuando sugirió el logo que haría famoso su mezcal, el símbolo de ciberseguridad entrelazado con la silueta de un agave. «Porque así es nuestra vida», había explicado con una claridad momentánea. Diferentes mundos que se protegen mutuamente. Los años pasaron, y mientras Dallas crecía, la condición de Ángela empeoró gradualmente. En su último momento de claridad, le entregó a Dwayne una caja con sus investigaciones, diarios personales y cartas para Dallas que había escrito durante sus periodos de lucidez. «Para que nunca olvide quién fue su madre», dijo antes de sumergirse definitivamente en la niebla mental que finalmente la reclamaría por completo. Y así, Dwayne enfrentó su nuevo rol como padre soltero de una adolescente y cuidador de una esposa que ya no lo reconocía, mientras dividía su tiempo entre la empresa tecnológica y la destilería. La caja que Ángela le había entregado se convirtió en su posesión más preciada, guardada celosamente en el sótano de la destilería, junto con los respaldos digitales de su empresa y los recuerdos de una vida que parecía cada vez más distante. Dallas cayó de rodillas sobre el empedrado mientras los bomberos intentaban contener las llamas, que ahora se elevaban varios metros por encima del techo colapsado. Sus lágrimas dibujaban surcos brillantes en su rostro manchado de hollín. A sus 22 años, había vuelto a Oaxaca apenas 3 días antes, después de 5 años estudiando en el extranjero. «No debí irme», susurró entre sollozos. «No debí dejarlo solo con mamá tanto tiempo». El director de seguridad, quien había ordenado a sus hombres que no siguieran a Dwayne, se acercó a ella con el rostro sombrío. «Tu padre conoce ese edificio mejor que nadie», dijo intentando sonar esperanzado. «Si alguien puede sobrevivir ahí dentro, es él». Pero ambos sabían que eran palabras vacías. Nadie podía sobrevivir en ese infierno. 5 años atrás, Dallas había abandonado Oaxaca después de una violenta discusión con su padre. Joven, rebelde y agobiada por la responsabilidad de ayudar a cuidar a su madre, había culpado a Dwayne de mantenerla prisionera en una vida que no había elegido. Sus sueños eran más grandes que manejar sistemas de seguridad y destilar mezcal en Oaxaca. Quería estudiar en Estados Unidos, convertirse en periodista como su madre lo había sido, ver el mundo. «Esta destilería es una prisión», le había gritado aquella noche. «Mamá ya no está realmente con nosotros y tú te niegas a aceptarlo. No puedo seguir sacrificando mi vida por alguien que ni siquiera me reconoce». Las palabras habían golpeado a Dwayne como puñaladas. Sin decir nada, había transferido dinero suficiente a su cuenta para sus estudios. «Ve y busca tu camino», había dicho con voz quebrada. «Pero recuerda que aquí siempre estará tu hogar y tu madre. Sin importar su condición, siempre será tu madre». Durante años,
La comunicación entre ellos se había limitado a videollamadas breves y mensajes esporádicos. Dallas se había graduado en periodismo en Los Ángeles, había conseguido prácticas en una prestigiosa cadena de noticias, incluso había ganado un premio universitario por un reportaje sobre abuso de autoridad. Pero el vacío en su interior nunca se había llenado. 3 días atrás había regresado, impulsada por la noticia de que su madre finalmente había fallecido después de años en estado vegetativo. Encontró a su padre más endurecido, con nuevas líneas de preocupación en su rostro, pero con la misma determinación inquebrantable que recordaba. El reencuentro había sido tenso al principio, lleno de silencios incómodos y conversaciones superficiales, hasta que esa mañana Dwayne le había mostrado los planes para transformar parte de la destilería en un centro de formación para periodistas especializados en derechos humanos. «Siempre supe que volverías», le había dicho mientras desplegaba los documentos sobre la mesa de roble. «Tu madre quería que continuara su legado, pero a tu manera. Esta es mi forma de honrarla a ella y apoyarte a ti». Dallas había sentido cómo se derretía el hielo en su corazón. Por primera vez en años, había vuelto a sentir que pertenecía a algo, a alguien, a un lugar. Y ahora, mientras las llamas consumían ciberseguridad del maguey, sentía que perdía ese sentido de pertenencia otra vez, junto con el único padre que había conocido y que, a pesar de sus diferencias, siempre había sido su roca. Un estampido ensordecedor sacudió la noche cuando los servidores y equipos tecnológicos finalmente cedieron al calor extremo. Una columna de fuego se elevó hacia el cielo, iluminando los rostros horrorizados de los espectadores que se habían congregado a una distancia segura. Fue entonces cuando lo vio. Una figura imponente se movía entre los escombros de lo que había sido la parte trasera de la destilería. Dwayne emergió de entre el humo como un espectro, su ropa chamuscada, su rostro ennegrecido, pero en sus brazos sostenía firmemente una caja metálica de seguridad. Dallas corrió hacia él, ignorando los gritos de advertencia de los bomberos. Cuando llegó a su lado, Dwayne se mantuvo firme, exhausto, pero aliviado. «Te dije que las cosas importantes estaban protegidas», murmuró con voz ronca por el humo. «Entré por el acceso de emergencia que instalamos junto al sistema de refrigeración». Los paramédicos se apresuraron a atenderlos a ambos. Los brazos de Dwayne tenían quemaduras leves y presentaba signos de inhalación de humo, pero nada que amenazara su vida. Mientras lo subían a la ambulancia, no soltó la caja ni un momento. «¿Valió la pena, papá?», preguntó Dallas, sosteniendo su mano mientras avanzaban hacia el hospital. Dwayne abrió la caja con cuidado. Dentro, además de discos duros con respaldos de la empresa, había un diario y una USB que Dallas nunca había visto. «Tu madre lo escribió durante sus períodos de lucidez», explicó. «Son sus memorias, sus investigaciones inconclusas y una carta para ti. Dijo que algún día continuaría su trabajo a tu manera». Las lágrimas volvieron a brotar en los ojos de Dallas mientras tomaba el diario con manos temblorosas. Allí estaban, páginas y páginas escritas por una mano que se volvía más inestable con el tiempo, pero que nunca perdió su determinación. Investigaciones sobre abusos de autoridad, testimonios de víctimas y reflexiones personales sobre la justicia y la verdad. «Ella sabía», murmuró Dallas incrédula. «Incluso en su estado sabía que yo seguiría sus pasos como periodista». Dwayne asintió lentamente. «Tu madre siempre vio más allá de lo evidente. Decía que tenías su pasión por la verdad, pero una fuerza interior que venía de ti misma». Por la ventanilla de la ambulancia, Dallas podía ver aún el resplandor del incendio que continuaba consumiendo lo que quedaba de ciberseguridad del maguey. Pero ya no sentía la misma desesperación. Dentro de esa caja estaba el verdadero legado de su familia. No los servidores ni los alambiques, sino la búsqueda de la verdad, la lucha contra la injusticia y el amor que había sobrevivido a todas las tragedias. «Lo reconstruiremos», dijo con firmeza apretando la mano de su padre. «Mejor y más fuerte que antes». Dwayne sonrió a través de su agotamiento. «Sí, lo haremos, juntos».
Clímax verdadero. 6 meses después, Sofía se detuvo frente al terreno donde una vez se alzó el corazón del maguey. Del antiguo edificio solo quedaba la fachada de piedra, parcialmente ennegrecida pero todavía sólida, y los cimientos que habían resistido el fuego. El resto era un esqueleto carbonizado que los trabajadores estaban desmontando cuidadosamente. Los planos que habían rescatado del incendio estaban ahora perfeccionados y ampliados sobre su mesa de trabajo en la pequeña oficina que había montado en la casa de su abuelo. Pero algo no terminaba de encajar. El diseño era técnicamente perfecto, pero le faltaba alma. Don Javier se acercó, apoyándose ligeramente en su bastón. Sus quemaduras habían sanado bien, pero la herida en la pierna le había dejado una leve cojera permanente. «Estás bloqueada», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Sofía asintió frustrada. «Es como si hubiera una pieza faltante, algo que no puedo ver». Don Javier permaneció en silencio por un momento, contemplando las ruinas junto a ella. Luego, con un gesto decidido, le tomó la mano. «Ven conmigo, hay algo que debes ver». La guió, condujo hacia la parte trasera del terreno, donde el incendio había sido menos voraz. Allí, parcialmente oculta por la maleza que había crecido en los meses de abandono, se encontraba una pequeña estructura de piedra que Sofía nunca había notado antes. «¿Qué es esto?», preguntó confundida. «La primera destilería», respondió don Javier, sacando una llave oxidada de su bolsillo, «donde todo comenzó». Al abrir la puerta, el olor a tierra húmeda y piedra antigua los envolvió. El interior era pequeño pero impresionante, un espacio circular con un techo abovedado, construido enteramente de piedra. En el centro, un antiguo horno de tierra y un alambique de cobre que parecía tener siglos. «Mi padre lo construyó y su padre antes que él», explicó don Javier, mientras encendía una lámpara de aceite que iluminó el espacio con un resplandor cálido. «Cuando yo comencé con la mezcalería grande, esto quedó como almacén. Luego lo olvidé, hasta la noche del incendio». Sofía giró lentamente, maravillada por la perfección acústica del espacio, por cómo la luz se derramaba sobre las piedras antiguas, creando patrones hipnóticos. «Es perfecto», susurró. «¿Cómo no sabía de este lugar?» «Porque yo mismo lo había olvidado», confesó don Javier con una mezcla de vergüenza y nostalgia. «En mi afán por crecer, por producir más, por competir con las grandes destilerías, olvidé de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces». Sofía se acercó al alambique antiguo y pasó sus dedos por el cobre pulido por el uso y el tiempo. «¿Aún funciona?» «Cada pieza», confirmó su abuelo con orgullo. «Aquí es donde tu bisabuelo me enseñó a destilar. Un mezcal más lento, más íntimo, más auténtico», completó Sofía, sintiendo cómo una idea comenzaba a formarse en su mente. «Abuelo, ¿y si este espacio fuera el corazón de nuestro nuevo diseño? No como una reliquia o un museo, sino como el centro vivo de la producción». Los ojos de don Javier se iluminaron. Un regreso a las raíces, pero mirando hacia el futuro. «Exactamente», asintió Sofía, su entusiasmo creciendo. «Podríamos construir alrededor de este espacio, preservándolo intacto. Los visitantes podrían ver tanto la producción moderna como la tradicional, entender que no son opuestas, sino complementarias». Mientras hablaba, Sofía ya estaba redibujando mentalmente los planos, viendo cómo todo encajaba perfectamente alrededor de este núcleo antiguo. «El verdadero corazón del maguey», murmuró casi para sí misma. Fue entonces cuando notó que su abuelo estaba llorando silenciosamente. Lágrimas que brillaban a la luz de la lámpara de aceite. «¿Qué pasa, abuelo?» «Tu padre dijo exactamente las mismas palabras cuando era niño y lo traje aquí por primera vez», respondió con voz entrecortada. «Dijo que este lugar era el verdadero corazón del maguey». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. De alguna manera, a través del tiempo y a pesar de haberlo perdido tan joven, estaba conectada con su padre de formas que nunca había imaginado. Don Javier se acercó a una piedra particular en la pared y presionó ligeramente. Para sorpresa de Sofía, la piedra se movió,
revelando un pequeño nicho. De él su abuelo extrajo una botella de mezcal sin etiqueta, cubierta por el polvo de los años. «El primer lote que destilé aquí, con tu padre ayudándome», explicó. «Lo guardé para una ocasión especial. Creo que este es el momento». Con muchas manos reverentes, descorchó la botella. El aroma intenso y complejo inundó el pequeño espacio. Notas de tierra húmeda, frutos secos, humo sutil y algo indefinible que parecía conectar con algo primitivo en el alma. Don Javier sirvió 2 pequeños tragos en jícaras de barro que también había guardado en el nicho. Levantó la suya en un brindis silencioso y Sofía hizo lo mismo. El líquido ardía con un fuego controlado al pasar por la garganta, pero luego se expandía en una sinfonía de sabores que parecían contar una historia. La historia de su familia, de pérdidas y renacimientos, de tradición y renovación. A esto, dijo finalmente Sofía, levantando nuevamente su jícara, al verdadero corazón del maguey. Y a las raíces que nunca mueren, añadió don Javier. En ese momento, rodeados por las piedras antiguas que habían resistido el tiempo y el olvido, Sofía sintió que por fin había encontrado la pieza que faltaba, no solo para su diseño, sino para su vida. El círculo se cerraba y al mismo tiempo se abría a un futuro lleno de posibilidades. Un año después, Ciberseguridad del Maguey renació de sus cenizas. La inauguración del nuevo complejo atrajo a cientos de personas, periodistas, activistas de derechos humanos, expertos en tecnología, productores locales de mezcal e incluso algunos oficiales de policía interesados en mejorar sus prácticas. El nuevo edificio era una maravilla arquitectónica que integraba tecnología y tradición mexicana, construido alrededor del búnker circular, que ahora funcionaba como su centro neurálgico. Se extendían modernos espacios de formación con paredes de cristal inteligente y áreas verdes donde crecían jóvenes magueyes, simbolizando el arraigo a la tierra mexicana. Dallas, con una cámara profesional colgada al cuello en honor a su madre periodista, guiaba el último recorrido del día. Al llegar al centro tecnológico, donde Dwayne supervisaba una sesión de ciberseguridad para reporteros, mientras un maestro mezcalero destilaba una nueva creación en el pequeño alambique, hizo una pausa significativa. Dijo señalando a su padre, quien respondió con un asentimiento solemne, es el verdadero corazón de nuestro centro. No los servidores, no los algoritmos, sino las personas que se atreven a buscar la verdad y las historias que merecen ser contadas sin temor. Mientras los visitantes interactuaban con Dwayne, Dallas se apartó hacia el jardín memorial que habían creado en el centro del complejo. Allí, junto a un joven agave azul, una instalación digital interactiva mostraba testimonios de periodistas que habían enfrentado abusos de autoridad, comenzando con el propio incidente de Dwayne en el aeropuerto años atrás. La pantalla central mostraba permanentemente el rostro sonriente de Ángela, su madre, junto a una de sus frases célebres. La verdad no teme a la luz, son las sombras las que deben temerle a ella. El agave, robusto y promisorio, con su característico color azul plateado brillando bajo el sol de Oaxaca, representaba perfectamente su misión, profundamente arraigado en la realidad mexicana, pero siempre creciendo hacia arriba, buscando expandir su impacto. Como ella misma, como su padre, como la nueva familia extendida de periodistas y defensores que habían construido juntos de las cenizas de la tragedia personal. Número total de caracteres, 14.978.